Muy buen día para todos y todas. Mi nombre es Maritza Orduz Zafra. Soy trabajadora social egresada de la Universidad Industrial de Santander. Para mí pues es un gusto acompañarlos en este proceso de encuentros reflexivos y de formación a través de como un apoyo a la corporación, al programa IRACA Z1, en donde pues vamos a trabajar todo el tema de fortalecimiento de las habilidades sociales. Es muy importante tener en cuenta que eso se basó en un diagnóstico que cada uno de ustedes en sus territorios realizó en cuanto al fortalecimiento de sus capacidades a nivel organizativo, en cuanto a detectar pues las debilidades o aspectos a mejorar, fortalezas que hay en sus comunidades y oportunidades, con el fin de poder establecer los diagnósticos participativos. Entonces, a raíz de esto, pues se da la necesidad de poder trabajar con ustedes ese tema de habilidades sociales, en el cual se va a potencializar especialmente el tema pues de la comunicación asertiva, que es una habilidad social fundamental en el cual pues todos tenemos que tener las herramientas básicas para poder desarrollarla y potencializarla. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste este encuentro, esta jornada. A través de unos objetivos se va a desarrollar. ¿Qué se busca? Se busca ofrecer las herramientas de promoción de habilidades y estrategias de comunicación asertiva e interacción para que ustedes como comunidades puedan llegar a tener mejores relaciones o interrelaciones en el ámbito colectivo. Poder transmitir a ustedes conocimientos básicos sobre la asertividad y potencializar las capacidades de la comunidad en el tema de la asertividad. Entonces, a continuación, les voy a explicar sobre qué se entiende por habilidad social, qué es asertividad, cuáles son los modos de afrontar las comunicaciones, las ventajas de las conductas asertivas, cuáles son los estilos de comunicación, los derechos asertivos, los pasos de la conducta asertiva, las estrategias asertivas y pues finalmente vamos a hacer un estudio de caso y una proyección de un video. Entonces, para esto vamos a iniciar definiendo qué se entiende por asertividad. Entonces, la asertividad es aquella que nos reúne las conductas y pensamientos, que nos permite defender nuestros derechos. Importantísimo, sin agredir ni ser agredidos. Es decir, tener una constante interacción, comunicación, que nos permita interrelacionarnos para poder dar mi punto de vista sin ofender al otro o a la otra persona y tampoco sin llegar a ser como tal, sin ser juzgado, a través de una comunicación clara. Entonces recuerden que dentro de la comunicación hay un emisor y hay un receptor, ¿sí? Entonces es aprender a poder identificar y poder llevar a cabo esa comunicación para que sea de forma efectiva, de forma consciente, es decir, que yo pueda ver a la otra persona, mirar sus expresiones, mirar su lenguaje, para poder llegar a poder establecer esas comunicaciones, que sea una comunicación equilibrada. Si hay un desacuerdo, que podamos llegar a ese acuerdo sin alterarnos, sin llegar a ser agresivos formalmente, ser tolerantes, aceptar los errores y proponer soluciones. Entonces, ese aceptamiento de errores, donde pues somos seres humanos, cada uno somos diferentes, pensamos diferentes, todos cometemos nuestros errores, entonces es importante aprender a aceptarnos. Entonces, desde ahí se basa la asertividad, y es aprender a que yo también tengo mis errores, de que no es malo que vean si cometo algún tipo de error o si tengo alguna vulnerabilidad, ¿sí? Lo importante es ser ante eso, tener una capacidad de salir adelante, de ser resiliente y de poder proponer conjuntamente esas soluciones para el beneficio individual y pues lógicamente que sea un beneficio colectivo. La asertividad, el poder ser asertivo nos trae ventajas. Y la asertividad se va construyendo, es una construcción social. A medida que yo nazco dentro de mi familia, yo no nazco como un ser individual, soy un ser único, pero no soy individual,
siempre me estoy relacionando con otras personas dentro de mi familia, dentro de las redes de la comunidad, y a medida que voy creciendo es ir desarrollando esas capacidades que me hacen ser mejor persona, me hacen identificarme con algo o con alguien, y pues eso va construyéndose y me trae unas ventajas, que ¿cuáles son? Se puede lograr más fácilmente los objetivos. Entonces, si yo tengo alguna meta o tengo algún proyecto de vida o un proyecto a nivel de comunidad, debo trazarme unos objetivos, ¿sí? Que son esos objetivos o esas metas, y si yo soy asertivo y tengo claridad sobre lo que quiero y lo sé expresar adecuadamente, ¿sí? Entonces puedo llegar a tener ese cumplimiento y esa realización de esos sueños o de esas metas o objetivos. Favorece las negociaciones. Si hay un conflicto en mi comunidad o un conflicto en mi familia, el hecho de poder llegar y sentarme con las personas involucradas en el conflicto y generar esos espacios de diálogo hace que pueda yo comunicar cómo me estoy sintiendo con respecto a la situación, cuáles son mis puntos de vista frente a la situación y poder plantear las alternativas que pueda establecer mejores acuerdos y soluciones para el bienestar de todos. La asertividad me genera mayor autoconfianza y autoestima, es decir, me da la posibilidad de empezar a quererme más, de valorarme más, de generar más confianza. Si yo transmito un pensamiento o algo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, dentro de la comunidad van a llevar para todos, digamos, un computador para cada casa, un ejemplo, pero resulta que es que yo no estoy de acuerdo porque es que eso me va a implicar a mí más energía, yo no tengo de pronto acceso a internet y no veo desde el punto de vista personal la necesidad, ¿sí? Puede haber que no tenga la necesidad, entonces ya de una vez se genera ahí ese conflicto, pero si yo ya sé expresarlo, si yo sé informar y decir, mira, es que yo no deseo ese computador, yo sé que es una herramienta eficaz y que me puede brindar a mí mayores desarrollos o más acercamiento hacia diferentes cosas o para la educación de mis hijos, pero es que yo no tengo la capacidad de cómo hacer el mantenimiento de ese equipo. Un ejemplo, no cuento con recursos para pagar el internet o para pagar la energía, entonces no veo la necesidad, pero si yo lo expreso de forma asertiva, o no me quedo callado y lo dejo ahí guardado, o que se dañe, o de pronto le quito la posibilidad a otra familia que se pueda tener ese electrodoméstico, ese instrumento, entonces ahí ya no estoy haciendo asertivo. Si en mi familia de pronto ante alguna situación, ejemplo, yo en la familia siempre están los hermanos y que de pronto el hermano mayor es el que le toca hacer más responsabilidades, y la mamá pues lo manda más a él que al pequeño porque el pequeño es el consentido de la casa, entonces sencillamente ahí el hijo pues no dice nada o lo dice de forma agresiva, que está inconforme, ahí no está siendo asertivo. Entonces eso genera, la asertividad genera confianza, genera mayor autoestima en las personas. Se genera más posibilidades de llegar a un acuerdo, te ayuda a ser más concreto en lo que sientes, en expresar lo que sientes, lo que deseas. Importante que promueva el respeto. Si hay alguna diferencia, no actuar agresivo, sino bajo el respeto, bajo la cooperación y bajo esa forma de ser también responsable y tolerante con el otro. Defender las ideas sin ser agresivo y empezar también a controlar las emociones. Entonces, si hay de pronto ante alguna situación que soy inconforme y no actuar de forma agresiva, entonces empiezo a conocerme y ya me relajo, me calmo, respiro y eso me ayuda a que pueda afrontar de mejor forma estas situaciones y hacer de ahí asertivo. Una persona asertiva es segura de sí misma, no hiere a los demás, no permite que los demás la hieran, siendo respetuoso, ¿sí? Si de pronto alguien llegó siendo agresivo, siendo grosero, no permite, dice, por favor, me trata de mejor forma porque pues yo no me merezco ese trato, tú y yo tenemos los mismos derechos, ¿sí? Entonces vamos a establecer un diálogo, ¿sí? No ser tampoco agresivo con la otra persona y estar siempre bajo el diálogo.
expresar las ideas para poder llegar a obtener las metas. Entonces es importante llegar a implementar la asertividad en cuanto a este tema de las comunicaciones más eficientes. Hay unos estilos de comunicación que se encuentra el estilo pasivo. Este estilo de comunicación se da en las personas que son introvertidas, aquellas que pues no les importa que les pisoteen sus derechos, ¿sí? No defienden sus intereses o no lo expresan, sus sentimientos, ¿sí? No expresan de pronto que están en determinados desacuerdos, sino que simplemente deja que las cosas pasen y ya, no actúan ante algo, sino son muy quietos, muy pasivos ante una situación. ¿Cuáles son las características de estas personas pasivas? Tienden a, cuando alguien les está hablando, no miran a los ojos, ¿sí? Ponen su mirada hacia abajo, hablan en tono de voz muy bajita, siempre pues hacen gestos, pero no están poniendo a veces mucha atención a lo que se les está diciendo. Siempre mantienen como una postura encorvada, responden como quizás, de pronto, supongo, de pronto, sí, podríamos, de pronto, o no es importante, o a toda hora es, bueno, está bien, ¿sí? Entonces, ante esa comunicación hay que empezar como nosotros mismos a reconocernos y decir, bueno, yo si soy de pronto introvertido, yo casi no, cuando estoy hablando con alguien no lo miro a los ojos, ¿sí? Que eso pues no genera confianza, no genera respeto y tampoco se da cuenta que la persona no está poniendo el interés ante lo que se está queriendo comunicar. Entonces es muy importante empezar a identificar este estilo para empezar a generar acciones de cambio, ¿sí? A que me lleven a ser mejor comunicativo, a expresar mis ideas, mis emociones, ¿sí? Porque eso hace parte mucho y está muy relacionado con el autoestima. Si yo me quiero, si yo me valoro, pues empiezo a ser más comunicativo, ante algo que no estoy de acuerdo, pues expresar mi desacuerdo para lograr poder abarcar y poder emprender acciones que me construyan como mejor ser y como sociedad. Ahí también pues encontramos el estilo agresivo, que son aquellas personas en las cuales no tienen en cuenta los sentimientos de los demás. Si llega alguien de forma amable, cortés, respetuosa, no les importa, tienden a defender su punto de vista, siendo agresivos, siendo defensivos ante lo que les están diciendo. Algunos pueden llegar hasta ser violentos, agredir, amenazan y quieren imponer siempre su punto de vista sin importar el punto de vista de los demás. ¿Cuáles son las características de estas personas? Su mirada siempre es una mirada fija, una mirada como imponente, de pelea, de buscar esa conflictividad. Manejan un tono de voz alto, hablan de forma fluida y rápida. Sus gestos siempre son como de amenaza, como de estar pendiente de atacar a la persona. Siempre dice como, por ejemplo, harías mejor debes hacerlo de esta forma, si lo haces de esta forma o deberías hacerlo así, ¿sí? Entonces es ese tipo de comunicación en el cual las personas no tienden a ser empáticos, sino al contrario, son más agresivos, a poner su punto de vista sin importar lo que los demás opinen o piensen. Se encuentra el estilo de comunicación asertiva. Allí, en ese estilo de comunicación, lo que se busca es lograr unos objetivos en la persona sin llegar a perjudicar o sin llegar a dañar a los demás, ¿sí? En donde se haya esa forma de ser, respetarse, de ser coherente entre lo que se está diciendo, de lograr esa capacidad de diálogo, ¿sí? En sus comunidades ustedes tendrán diferentes situaciones en las cuales es importante que se logre ese trabajo comunitario y ese diálogo social, ¿sí? Ese diálogo social desde la colectividad, donde ustedes en sus territorios aprendan a identificar que ante diferentes situaciones problemáticas, conflictivas que se puedan dar, ustedes tienen las capacidades
de poder tomar las mejores decisiones asertivamente, sin llegar a juzgar al otro, donde no ser agresivos, manteniendo pues la calma ante las ideas, y también se puede mantener proyectar esa calma y expresar lo que se quiere hacer sin necesidad de ser agresivo o ser hiriente u ofensivo. ¿Cuáles son las características de estas personas? Mantienen un contacto directo con la parte visual, ¿sí? Donde está demostrando con su cuerpo, con sus actitudes, que a ustedes les importa, que a ustedes les interesa. Habla con fluidez, siempre habla pues en primera persona, son honestos, hablan como pienso tal cosa, o siento, considero, me parece, hagamos esto, cómo podemos resolver esta situación conjuntamente, qué te parece o qué piensas sobre esto. Entonces siempre está buscando no solamente que los demás participen, sino también se involucra dentro de la situación y busca las mejores alternativas para darle solución. Entonces, a continuación vamos a ver una serie de imágenes en las cuales quiero que cada uno de ustedes las visualice, que cada uno de ustedes a estas imágenes las he denominado decodificación, lo que consiste que a través de las imágenes ustedes puedan verlas, identifiquen ahí qué tipo de liderazgo se está proyectando o se está viendo en esta imagen, y generar pues a raíz de esto una reflexión. Es importante que dentro de este proceso de conocernos, de autoestima, autorreconocimiento, podamos identificar en cada uno de nosotros internamente qué tipo de liderazgo es el que estoy llevando, el que estoy teniendo. ¿Sí? Un liderazgo, como les decía, liderazgo no es solamente el que vaya y representa una organización, sino que todos estamos en la capacidad de ser líderes. Entonces somos líderes en nuestras vidas inicialmente, y somos líderes en las familias, y algunos estamos liderando o se lidera en las comunidades. Entonces, es importante que puede ser que yo sea un líder asertivo, pero ante unas situaciones me convierta en un líder agresivo, ¿sí? O ante otras sea un líder pasivo, ¿sí? Que puedo tener la mezcla de todos estos, pero la idea es poder llegar siempre a tender a ser un liderazgo asertivo, en donde pues pueda yo tomar decisiones, donde pueda tener la adecuada comunicación y que podamos llegar siempre a una negociación. Entonces, con base en esto, les voy a mostrar, a proyectar las imágenes. En esta primera imagen, ahí vemos que una persona le está gritando a otra. Ahí se observa un estilo de liderazgo agresivo, ¿sí? Porque le está imponiendo, y la otra persona también está siendo pues pasiva ante lo que el otro está diciendo, ¿sí? Entonces es importante ante la agresividad no contestar con agresividad, sino esperar que la persona se calme, mirar a ver por qué se está haciendo agresiva la persona, si eso hace parte de su conducta diaria, o es porque ante determinada situación explotó o llegó a ser agresivo. Entonces, ante esto es importante pues tener la calma, esperar un tiempo prudencial y ahí sí mirar si la persona ya se ha calmado para poder establecer la comunicación. Porque ante una comunicación agresiva no se logra ningún tipo de acuerdo o concertación. Tenemos la comunicación. Aquí podemos observar que la persona le está hablando y dentro del cerebro de la otra persona pues se está captando. Eso es un tipo de comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque la persona se ve en la imagen que pues está poniendo atención a lo que la otra persona le está diciendo, y está asimilando, está interpretando, está escuchando activamente lo que la otra persona le está queriendo decir a través o le está queriendo expresar. Entonces, es muy importante al ser asertivo, mirar a los ojos, estar en constante escucha para poder entender y poder interiorizar lo que nos están queriendo decir. Aquí estamos viendo otra imagen. En esta imagen vemos a las personas, una como le está diciendo algo a la otra y pues la otra está tapando, se está cubriendo los oídos. Entonces también se está viendo un estilo de comunicación agresiva. Aquí tenemos a una persona que se está comiendo las uñas y está como que suda.
Entonces aquí estamos observando un estilo de comunicación pasiva, ¿sí? Que es una persona que es insegura, que le da pues temor hablar, expresar, comunicarse, y pues decide mejor quedarse callado. Así de pronto puede ser que tenga razón, puede ser que le estén vulnerando algún derecho, ¿sí? Y pues no, sencillamente opta por dejar las cosas así porque le da miedo hablar, expresarse, entonces se convierte en una persona pasiva. Aquí tenemos dos imágenes, si vemos son como dos fichas de rompecabezas en la parte de arriba. En esas fichas de rompecabezas, como tratando de encajarse, al igual que las personas tratando de darse en la mano, ¿cierto? Entonces ahí se están sonriendo, se están comunicando, están siendo más asertivos y más asequibles con lo que se quiere, con lo que ellos están expresando. Está aquí, vemos una comunicación entre la persona, entre el hombre y la mujer. Él está queriendo decir algo, pero ella no le está poniendo cuidado. Entonces ahí también es una comunicación pasiva, donde la persona no está poniendo atención a lo que la otra persona le quiere comunicar. Entonces está evadiendo, quiere decir que no le interesa lo que le están comunicando. Y aquí tenemos una imagen, también lo mismo, ella pues está planteando su punto de vista, siendo agresiva, señalando con su dedo, ¿sí? La situación que se está presentando, y la otra persona pues está como evadiendo, ¿cierto? Entonces aquí vemos la combinación entre lo agresivo y lo pasivo. Ella está siendo agresiva al querer comunicar, pero él está siendo pasivo al no defenderse o al no querer dar su punto de vista. Entonces aquí es una mezcla. Entonces la reflexión que les dejo con respecto a estas imágenes es que cada uno en su interior, o si quieren cuando lleguen a sus casas, tengan un espacio en donde cojan una libretica y escriban cuáles son esas cualidades que ustedes tienen, qué es lo que hace que ustedes en algún momento sean pasivos, o sean asertivos, o sean agresivos. Y empiezan a identificar estas situaciones y ustedes cómo van a poder lograr cambiar esos estilos. Importante, por ejemplo, antes si yo tiendo a ser muy agresiva, es mirar por qué lo soy. De pronto me falta ser más empático con las personas, ponerme más en los zapatos de las otras personas, ser más cariñoso, ser más afectuoso, poder llegar a comunicar esas expresiones. Me cuesta de pronto que me vean que no soy, que tengo errores, ¿sí? Y eso es normal, todos tenemos nuestros errores. Entonces es importante empezar a identificar para poder llegar a lograr esa comunicación y ser asertivos en nuestra vida, porque no solamente nos va a servir esa asertividad a nivel individual, sino a nivel familiar y a nivel del territorio y de la colectividad, porque si todos somos asertivos, todos podemos llegar a proponer y podemos llegar a tener mejor progreso y mejor desarrollo dentro de las comunidades. A continuación les voy a proyectar un video. En este video, pues, para que ustedes lo analicen. ¡La sopa! ¿Dónde está la sopa? ¡Quítate en medio! ¡Aparta de ahí, basurilla! ¿Eh? ¿Tú estás cocinando? ¿Cómo te atreves a meter el caso en mi cocina? ¿Cómo tienes la desfachatez de hacer algo tan soberanamente estúpido? Voy a servir tu cerebro a la plancha. Lo haré. Además, la ley está de mi lado. ¡La Rus! Haz una vinagreta con este inútil o mételo en la prensa para patos y extraele todo el tocino que tiene en la cabeza. ¿Y ahora por qué tartamudeas? ¿Qué es la sopa? ¿La sopa? ¡No! ¡No sirvas la sopa! ¡No! ¡Linguini! ¡Estás despedido! ¡Despedido!
no fuega. ¿Ha dicho que quiere ver al chef? Pero sí, él... ¿El cliente qué ha dicho? No era un cliente, ¿sabes? Era un crítico. ¿Ego? Solís Leclerc. ¿Leclerc? ¿Y qué ha dicho? Le ha gustado la sopa. Espera, ¿cómo que espera? Tú me has metido en este lío. Shh, ¿alguien pregunta por tu sopa? ¿A qué estás jugando, basurilla? ¿El despido era en serio? No puedes despedirlo. ¿Qué? A Leclerc le gusta, ¿no? Y ella misma te lo ha dicho. Si hace una crítica y se entera de que has despedido al cocinero... Sí, si es el que limpia los cubos. Pero ha hecho una sopa a su gusto. ¿Cómo vamos a representar el nombre de Gusto si no respetamos su creencia más firme? ¿Y cuál es esa creencia, Mademoiselle Tatu? Cualquiera puede cocinar. ¿Qué? Tal vez he sido como muy duro con el chico que nos limpia los cubos. En este video se encuentran varios tipos de comunicación. Está la comunicación en donde el chef pues está inicialmente siendo pasivo porque él no defiende la receta, ¿sí? Él no defiende que él preparó y que tiene unas habilidades que pues está ayudadas por un ratón, pero independientemente él pues defender que lo está realizando a través de un ratón, de un animal, y que pues puede llegar a ser más asertivo y defenderlo. ¿Por qué? Porque el jefe de él se da cuenta que pues lo que él preparó es muy rico, ¿sí? Pero al contrario lo que hace es que lo ataca inicialmente y es agresivo y alcanza pues a despedirlo. Entonces lo que él hace y llega a otra persona a defender y dice, pero ¿por qué lo vas a echar del restaurante si lo que preparó le gustó a la gente, le gustó a la persona que lo estaba consumiendo? Entonces esa persona le está haciendo caer en cuenta a la persona agresiva y a la persona pasiva, ¿sí? Que es muy importante tener en cuenta y defender mis derechos y mis convicciones, mis habilidades. Entonces aquí la persona preparaba, no tenía confianza en sí mismo y pues efectivamente pudo hacer un alimento muy rico, pero el jefe fue muy agresivo al no creer que fuera de verdad rico, y cuando ya lo pudieron probar se dieron cuenta que era un alimento que les gustó. Entonces ahí entra la chica y la chica entra a defender, ¿sí? Dice, pero si la comida estaba rica, ¿por qué vas a echarlo de la cocina? Entonces es muy importante conocer mis capacidades, conocer las capacidades que tengo, las habilidades para poder defenderme, ¿sí? Y defenderme de forma adecuada. En ningún momento en el video observamos que la mujer fue agresiva, al contrario, fue muy asertiva porque quiso dar su punto de vista, defendió algo que estaba bien hecho, pero que el otro por su agresividad no lo estaba percibiendo o no lo estaba viendo. Entonces en eso consiste ser asertivos al momento de comunicar, que poder defender nuestros puntos de vista, nuestros derechos, nuestros talentos, nuestras habilidades, y que podamos llegar a poder trascender y poder llegar a proyectar mejor esta asertividad. Bueno, entonces a continuación, ¿qué implica ser asertivo? Entonces ser asertivo implica defender los derechos propios, expresar cuáles son mis gustos y mis intereses, hablar sobre uno mismo, es decir, como yo me conozco, puedo hablar sobre mí misma y puedo defenderme, aceptar los cumplidos, pedir aclaraciones y realizar adecuadamente una crítica. Entonces es importante tener en cuenta que si yo ante alguna situación no me gusta, no me siento cómoda, puedo expresarlo de buena forma, de forma asertiva. Y ante esto hay unos derechos que todos tenemos dentro de nuestras sociedades, nuestras comunidades, nuestros territorios, que son unos derechos asertivos. Estos derechos asertivos, ¿qué me implican? Que tengo derecho de vez en cuando a ser primero,
Tengo derecho también a cometer errores, a expresar críticas. Tengo derecho a dar mis opiniones y hablar sobre mis creencias de forma respetuosa y de forma tolerante. Tengo derecho a pedir ayuda o a pedir apoyo emocional. Es decir, si yo ante alguna situación me siento incómoda o siento que no he podido llegar, por ejemplo, ante un duelo, ¿sí? Ante un duelo, y en vez de ser pasiva, de estar como triste internamente y no querer salir de pronto de mi casa porque pues extraño mucho a la persona, al contrario, pues trato de buscar esa ayuda, de ser asertiva, de decir, mira, es que me siento de esta forma, me siento triste, no quiero pues salir adelante, siento que mi vida hasta aquí llegó. Entonces ya estoy siendo asertivo porque estoy buscando y estoy reconociendo que hay en mí, hay unas dificultades, ¿sí? Y ante eso pues empiezo a mirar y a buscar las alternativas para que las otras personas que son mi red de apoyo puedan ayudarme a buscar la mejor solución y a llegar a superar, por ejemplo, el caso del duelo. Ser tratado con respeto y con dignidad, y cuando algo me piden, por ejemplo, tengo mi vecina que todos los días va y me pide sal, que le regale sal, pero es que si yo digo todos los días me pide sal, que le regale sal, cuando me doy cuenta pasa un mes, pasa 2 meses y ya esa sal ya se convirtió en 1 libra de sal, se convirtió en 1 kilo de sal y eso me representa mi dinero, pero es que yo ante eso soy pasiva o soy pasivo y le digo a la vecina, sí, yo le doy sal y le sigo dando sal, pero internamente me siento incómodo porque pues yo sé que eso me representa para mí un costo. Aparte que pues la vecina se malacostumbra, ya no me va a pedir sal, sino que ya me va a pedir de pronto que le regale arroz o que le regale otra cosa. Entonces, por no ser asertivo, dejo pasar el tiempo y se puede llegar a convertir en un problema mayor, porque ya después ya de pronto ya me toca a la vecina, no le abro, ya me niego, ya la vecina se da cuenta, me deja de hablar, dejamos de ser amigos y todo empezó por un poquitico de sal. Entonces, ¿cómo se va creando todas estas conflictividades? ¿Por qué? Porque a veces no somos asertivos desde un comienzo y decir, bueno, yo le regalo por esta vez sal, pero ya no puedo seguir regalándole, por ejemplo, más sal. Y aprender a decir no ante determinadas circunstancias. Hay unos pasos para ser asertivos. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Es tener una escucha activa. Entonces, es importante aprender a escuchar, aprender a leer también las emociones de las personas, a mirar cómo se comporta, cuál es su lenguaje, cuáles son sus gestos no verbales, ¿sí? Es decir, es importante empezar a mirar esa escucha activa, cómo se representa a través de un lenguaje verbal y no verbal, que yo pueda mirar a los ojos y de saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está diciendo y qué es lo que me está queriendo decir. De igual forma es decir lo que uno piensa. Entonces se tiene el derecho de demostrar, de decir lo que uno se piensa. Por ejemplo, se puede dar la opinión de algo y decir uno sí, me parece que eso está bien, sin embargo, puede ser que pase de esa otra forma. Entonces aprender a pensar, a decir lo que uno quiere expresar, ¿sí? Sin estar a la defensiva y con argumentos. Tener una visión de futuro. Como les decía anteriormente, ustedes como comunidad hicieron un ejercicio muy sencillo, muy práctico, muy bonito, en el cual ustedes hicieron la visión de su comunidad. Entonces así pasa igual acá. ¿Cómo voy a mirar esos deseos, esos resultados para que sean una visión a un futuro? No un futuro a largo, sino un futuro más cercano. Hay unos tipos de asertividad que son expresar sentimientos, expresar el respeto por los demás o por los otros. Se debe basar en implementar una escucha activa, basada en el control de las emociones, en que haya un contacto visual y mantener nuestro tono de voz. El tono de voz es importante porque si alguien es más de estilo pasivo, tiende a hablar en voz bajita. En estilo agresivo, habla en voz alta. En estilo asertivo, ya pues es una combinación un poquito más de los tonos de voz. Entonces es importante poder implementar esto. De igual forma, para poder ser asertivo,
podemos trabajar unas estrategias. ¿Y cuáles son esas estrategias? Importante el lenguaje corporal. El lenguaje corporal me indica mucho en la posición o en la capacidad en la que está la otra persona. Por ejemplo, si estoy hablando con alguien dentro de una situación y la persona toda hora es así y se cierra y pone así como cara de enojo, como cara, me está expresando con su cuerpo que lo que le estoy diciendo o le está produciendo rabia o no le está gustando, ¿sí? Entonces es poder identificar y poder saber esa expresión corporal, verbal, que me está reflejando a mí, con el cual yo puedo empezar a entender si es que de pronto está de mal genio, si es que no le está poniendo cuidado a lo que le estoy diciendo, si tiende a ser de pronto agresiva o si tiende a ser pasiva, y pues es importante identificar para que se pueda lograr esa comunicación. Hay una técnica que se llama técnica de banco de niebla, que consiste en que esas situaciones problemáticas o esos problemas hay que empezar pues a detectarlos a tiempo para que no se convierta pues en una bola de nieve, ¿sí? Y empezar a ser más comunicativos al momento de poderlo tener en cuenta, poder tomar esa situación o ese problema. Importantísimo aprender a decir no, como les ponía en el ejemplo anterior. Si la persona desde un comienzo yo me sentí incómoda porque le dije que sí y sigue la persona insistiendo, entonces es importante aprender a decir no de forma asertiva, sin que la persona se sienta ofendida, sin que llegue a haber pues un maltrato, sino al contrario, que la persona quede pues tranquila y que yo también quede tranquila al momento de decir no. Se encuentra la técnica del disco rayado. ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en que si yo estoy comunicando algo, tengo que volverlo a repetir nuevamente para que quede claro. Entonces, a veces la comunicación se ve afectada por otros factores. Ejemplo, si yo me estoy en una reunión y estoy tratando de dar un informe de la junta directiva, pero de pronto en la reunión aquí está un distractor, por ejemplo, la vecina no pudo dejar los niños pequeñitos en la casa, entonces acá hay un ruido constante, no me dejan que me concentre, entonces es importante para que haya una comunicación asertiva, estar en contacto, en constante repetición, ¿sí? Suena como un disco rayado, o sea, volver a repetir lo que se está diciendo para que la persona pueda captar la información como se la estoy queriendo transmitir, para que la pueda interpretar como yo se la estoy queriendo transmitir. A continuación, entonces, vamos a hacer un estudio de caso, una reflexión sobre un estudio de caso práctico. En este estudio de caso, la idea es a ustedes pues darles a conocer en qué consiste y que hagamos una reflexión conjunta sobre esto. En la asociación Tupac está pues, esta asociación es una asociación que se conformó por mujeres y hombres artesanos de la comunidad, en donde cada uno tiene la habilidad de hacer las artesanías típicas o autóctonas de la región. La comunidad decidió, como todos tienen la habilidad y tienen sus capacidades, hicieron una reunión y entre todos decidieron formar una asociación. En esa asociación se busca pues que todos participen, que todos hagan parte y que puedan emprender y buscar nuevas formas de comercializar y dar a conocer sus productos de artesanías. Allí la persona que está pues más visible ante los demás de la asociación es Cielo Tierra. Cielo Tierra es una mujer lideresa que está proponiendo, que le gusta gestionar programas para su comunidad, proyectos, y es muy respetada y muy querida en su comunidad, porque ella siempre se caracteriza por ser muy asertiva y por gestionar programas para el beneficio de la comunidad. Cielo Tierra pues tuvo la oportunidad de ir a la alcaldía de su municipio, presentó un proyecto y ese proyecto pues fue aprobado, en el cual tenían que elaborar más de 1000 artesanías al mes para comercializarlas en el resto de Colombia. Entonces, pues claro, la asociación estaba muy contenta, empezaron a elaborar todas las artesanías y así pasó.
empezaron a hacer todas las artesanías, cumplieron con las expectativas y fue una fuente de ingreso muy grande para las familias y por ende para la comunidad. Cielo Tierra se encargó pues de administrar todo el recurso, de trabajarlo, de hacer toda la gestión de todo el proyecto, de toda la ejecución conjunta con las familias, y pues ella era la que sabía un poquito más de números y empezó pues a llevar la contabilidad de todos los recursos. Sin embargo, pues un día un compañero de ahí en la comunidad se dio cuenta que pues los recursos que había no eran tan altos a los que debían de pronto de existir. Es decir, que había pocos recursos y debía haber más recursos de acuerdo a todo lo que habían trabajado conjuntamente en la asociación. Entonces, al parecer, de pronto algo había pasado, de pronto Cielo Tierra había manejado mal los recursos o se había equivocado, si no tenía muy claro por qué motivo era que había esa falta de recursos económicos de lo que se había dejado, esa inversión que quedó en la comunidad, hacía falta dentro de la asociación. Entonces, intentaron hablar con Cielo, pero Cielo pues actuó a la defensiva, de forma agresiva, diciendo pues yo a ustedes les gestiono en la comunidad los programas, los proyectos y ¿por qué vienen ustedes a atacarme a mí si antes yo les he servido siempre? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ante esto ustedes ¿cómo actuarían? ¿Sí? ¿Lo dejarían así, de forma pasiva? Pues teniendo en cuenta que Cielo ha gestionado bastante por la comunidad y se ha entregado sin ningún interés monetario inicialmente pues a la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿lo dejarían así? ¿Actuarían de forma pasiva? O al contrario, ella fue con ustedes agresiva, entonces también actuarían de forma agresiva, dando su punto de vista de forma agresiva sin llegar a algún tipo de acuerdo, o serían asertivos. ¿Y cómo serían asertivos? Entonces ahí donde entras a analizar cuáles podrían ser las causas. De pronto ella, pues en su falta de conocimiento contable, no supo llevar bien las cuentas, hubo de pronto algún descuadre en la factura. Entonces es importante entrar a analizar y ser muy objetivos. Objetivos es decir, que así pues Cielo Tierra sea la persona que más lidera, que sea una buena mujer, que sea de pronto mi vecina o que sea mi familiar, ¿sí? Sin tener en cuenta esos factores emocionales, entrar conjuntamente a revisar y desde el punto de vista desde afuera, desde como una lupita, empezar a investigar a ver qué pudo haber pasado, ¿sí? Y de forma más asertiva y llegar a un acuerdo. Puede ser que de pronto la persona no se dio cuenta que era que sí estaba bien manejado, pero tampoco tenía muy claro cómo era la contabilidad, o puede ser que de pronto Cielo se equivocó, hizo unos pagos mal o no manejó bien el dinero, ¿sí? Entonces es empezar a mirar cuáles son las causas y no atacar a la persona, sino mirar cuál es el problema que se está generando, siempre desde un punto de vista asertivo, siendo respetuoso, siendo tolerante, siendo empático y lograr pues estos acuerdos en donde se pueda lograr y poder identificar cuáles realmente las causas de la situación. Entonces aquí en este caso pues es importante, si Cielo fue agresiva en un comienzo, no ser agresivos con Cielo, sino al contrario, tampoco ser pasivos, dejar eso así, no, porque se puede generar más conflicto, llega un punto en que si se deja las cosas así o si se llega a ser agresivo, se puede perjudicar a toda la asociación y un trabajo que hayan hecho conjunto y colectivo para el beneficio de todos, se puede, por ante esa situación, se puede llegar a derrumbar, ¿cierto? Entonces es importante ser muy claros con los objetivos, con las decisiones, con lo que se quiera trabajar y al momento de llegar a concertar acuerdos y ser muy, muy tolerantes y muy respetuosos en lo que se quiera comunicar. Entonces, a continuación, les voy a proyectar pues un video. Este video vamos a hablar, es un cierre, ¿sí? Es un resumen sobre la importancia de la comunicación asertiva. ¿Cómo la podemos aplicar en nuestras organizaciones y esos estilos de liderazgo? ¿Qué es la asertividad? La asertividad es una forma de comunicación que permite expresar lo que se piensa, se siente, se desea o se necesita de una manera clara y oportuna. Se ha definido como la habilidad para hacer valer los derechos propios
diciendo lo que necesitamos, creemos, sentimos y pensamos de manera clara, directa, firme, sin agredir, respetando los derechos de las otras personas. Implica defender los derechos de uno mismo sin perjudicar a las otras personas, ser capaces de decir sí o no con firmeza, así como manifestar lo que deseamos decir y no lo que deberíamos. La comunicación asertiva implica que seas capaz de pedir lo que necesitas, decir lo que piensas y expresar lo que sientes. La persona asertiva tiene una gran libertad para manifestarse, para expresar lo que es, lo que piensa, lo que siente y quiere sin lastimar a los demás. Es empático. Es capaz de comunicarse con facilidad y libertad con cualquier persona, sea esta extraña o conocida, y su comunicación se caracteriza por ser directa, abierta, franca y adecuada. En todas sus acciones y en manifestaciones se respeta a sí misma y acepta sus limitaciones. Tiene siempre su propio valor y desarrolla su autoestima, es decir, se aprecia y se quiere a sí misma. Su vida tiene un enfoque activo, pues sabe lo que quiere y trabaja para conseguirlo, haciendo lo necesario para que las cosas sucedan, en vez de esperar pasivamente a que esto suceda por arte de magia. Es más proactivo que activo. Acepta o rechaza de su mundo emocional a las personas, con delicadeza pero con firmeza. Establece a quién van a ser sus amigos y quiénes no. Se manifiesta emocionalmente, libremente para expresar sus sentimientos. Evita los dos extremos, por un lado la represión y por otro la expresión agresiva y destructiva. Andrew Salter definió la asertividad como un rasgo de personalidad y pensó que algunas personas poseían y otras no. Exactamente igual ocurre en la tacañería y la extroversión. Wolpe y Lazarus definieron la asertividad como la expresión de los derechos y sentimientos personales, y hallaron que casi todo el mundo podía ser asertivo, en algunas situaciones, y absolutamente incapaz en otras. Existen dos tipos de asertividad: la asertividad positiva, que es la expresión adecuada de lo bueno y valioso que se ve en las otras personas. Asertividad subjetiva, descripción sin condenar del comportamiento del otro. Bueno, en conclusión, la asertividad es una conducta social que nos permite expresar nuestros ideales sin dañar o ser dañado en una conducta. Es necesario esta habilidad, ya que nos identifica como personas maduras, honestas y seguras, características que necesitamos para desenvolvernos en el ámbito social. Entonces los invito, comunidades, los invito territorios, a que desde su interior, desde el yo, empiecen a identificar qué tipo de líderes son, ¿sí? Y empiecen a mejorar esos aspectos en los cuales me hace falta fortalecer, en los cuales tengo que empezar a ser mejor líder, que tengo que empezar a ayudar a gestionar para mi comunidad, para la comunidad, ¿sí? Siempre con respeto, siempre con una capacidad de escucha. Y si yo tengo y tiendo a ser agresivo, ¿sí? Entonces poder llegar y mirarme en mi interior, ¿por qué estoy actuando agresivo? ¿Sí? Si lo que yo quiero expresarlo lo puedo expresar de forma cordial, de forma amable, y al contrario, de esta forma me hago escuchar más y me hago sentir más sin ser agresivo, porque ser agresivo me conlleva a otros tipos de problemas más agresivos y no voy a llegar a ningún momento a tener un diálogo o una comunicación efectiva. Entonces los invito a que revisemos en nosotros mismos, a que analicemos, a que miremos y seamos líderes. Entonces pensemos qué es lo que nos hace o qué nos lleva a que no seamos líderes, ¿sí? Y tenemos las capacidades para hacerlo. ¿Por qué no apoyamos a los líderes que están a ser más participativos, a ser más propositivos y ser más creativos? Porque ustedes en sus territorios tienen la identidad, ¿cierto? Tienen ese sentido de pertenencia por sus territorios, por sus culturas, por sus tradiciones, por su naturaleza, por su parte ambiental. Entonces es importante tomar más conciencia de esto para poder llevarlo a cabo a través de programas, de proyectos que puedan beneficiar a la comunidad y siempre desde una mirada de comunicación a través de sus danzas, a través de sus formas tradicionales de poder comunicarse,
pero que siempre sea esa comunicación, ese enlace y esa fuente de poder llegar a lograr cambios a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario. Entonces, muchas gracias por la atención y espero pues que este encuentro nos genere mucha reflexión y pues conocimiento con respecto a la comunicación asertiva. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social.